Bueno, pues buenos días a la mesa de la evolución de infraestructuras y servicios digitales del edificio, al que tengo el honor de moderar a los expertos en el sector de las infraestructuras. Hoy tenemos a Elena Galindo, que es la subdirectora general de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en la que va a ser la primera que va a hacer su primera ponencia. Y vamos de una para no perder el tiempo, sí. El verde, mucho. Perfecto. Pues buenos días de nuevo. Yo he querido centrar un poco mi participación en esta mesa recordando, poniendo sobre la pantalla los aspectos regulatorios más actuales en relación con la digitalización de los edificios, que pueda servir un poco luego como referente para el diálogo. Esto será para acá. Perfecto. Hay dos elementos normativos importantes en el sector de las infraestructuras de los edificios. Por una parte, voy a poner las gafas porque no veo. Perfecto. Por una parte está el denominado reglamento GIA, Reglamento de las Infraestructuras de Gigabit, y en segundo lugar la nueva Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios. El Reglamento de las Infraestructuras de... Perdonad. El Reglamento de las Infraestructuras de Gigabit, que fue aprobado en el mes de mayo de este año, tiene como objetivo reducir el coste del despliegue de las redes de muy alta capacidad, de las redes de gigabit. Tiene sobre todo tres elementos, tres pilares básicos, como son la puesta a disposición de las infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de las redes. En segundo lugar, el tema de la utilización, de la coordinación de las obras civiles, el aprovechamiento de las obras civiles, y en tercer lugar la gestión de los permisos para esos despliegues. Pero no abandona, no olvida las infraestructuras físicas en el interior de los edificios, para lo que establece en su artículo 10 los requerimientos para garantizar la disponibilidad de estas redes para los usuarios finales. Este artículo 10, que se titula Infraestructuras físicas y cableado de fibra en el interior del edificio, tiene una serie de apartados que, como veréis, imponen una serie de obligaciones para las cuales lo primero tengo que decir con mucho orgullo es que España tiene un camino muy avanzado, recorrido ya desde hace más de 2 décadas, que es el reglamento, que es la normativa de ICTs. Así, por ejemplo, el GIA regula en su artículo 10.1 que los edificios nuevos y los que sometan a reformas importantes que tengan permiso de obras a partir del 12 de febrero del año 2026 tienen que estar equipados con infraestructuras físicas y cableado de fibra. Y además, si se trata de viviendas, establece que tienen que tener un punto de acceso. En el caso de los edificios ya existentes, establece esos requisitos en el caso de que sean técnica y económicamente viables cuando se someten a reformas importantes. Y luego también, en el punto 4, insta a adoptar normas técnicas antes de noviembre del año 2025. Como he dicho, en relación con estos requisitos, nosotros, con vuestra colaboración, tenemos ya un camino recorrido muy avanzado en el caso de los edificios en régimen de propiedad horizontal y para edificios de viviendas. Si bien es cierto que faltaría incorporar estos requisitos al resto de los edificios, básicamente los edificios que no son residenciales.
para lo que se tiene una fecha de aplicación de febrero del año 2026. Otros de los requisitos que se imponen en este artículo 10 del reglamento guía es que debemos garantizar procedimientos para velar por el cumplimiento de esas normas, incluyendo inspecciones in situ. Para eso podemos decir hasta ahora que tenemos un cumplimiento parcial, tenemos verificación de proyectos técnicos por las entidades de acreditación, una cierta supervisión por parte de la Administración, y para las instalaciones hay inspecciones puntuales. Es cierto que tenemos que mejorar y reforzar en este sentido y bueno, a continuación esbozaré un poco cuál es el trabajo que está haciendo la Administración para mejorar y unificar el carácter de estas inspecciones. Otras de las regulaciones de este artículo 10 es que es potestativo incluir un distintivo de edificio de adaptación a la fibra cuando se considere para todos los edificios que han cumplido con lo especificado en los artículos anteriores. También establece una serie de excepciones a estas obligaciones, como es cuando ese requerimiento supone un coste desproporcionado, como sería el caso, por ejemplo, de las viviendas unifamiliares, o para determinados tipologías de edificios, como son monumentos, edificios históricos, edificios militares, edificios utilizados con fines de seguridad nacional, etcétera, pero en cualquier caso esas excepciones deben ser justificadas por el Estado miembro. Como he dicho, es un reglamento y, por tanto, es de obligado cumplimiento, pero tenemos un camino avanzado muy importante y, de hecho, como anécdota, comentaré que nos pidieron la presentación de nuestra regulación de ICTs en un webinar de un grupo de trabajo organizado por la Comisión Europea, que integra la representación de lo que llaman las oficinas de banda ancha, el Broadband Competence Offices de todos los Estados miembros. Los que nos pidieron a España como país claramente destacado en la regulación de las infraestructuras digitales en los edificios. Os he comentado que uno de los elementos es velar por el cumplimiento de estos requisitos. Estamos trabajando no por el día, sino porque realmente ya lo teníamos identificado dentro de esta Secretaría de Estado, que era necesaria una mejor estandarización y coordinación de las inspecciones in situ, para lo cual hemos desarrollado entre la Subdirección General de Inspección y la Subdirección General de Operadores de Telecomunicaciones un documento interno que nos coordina, porque a través de los recursos de inspección, que son las jefaturas provinciales, se realizarán las inspecciones con el alcance que determine la Secretaría, la Subdirección de Operadores de Telecomunicaciones, que es la competente en materias de ICTs. Para eso, bueno, pues será por muestreo, con la participación de bueno, ya se ha empezado a hacer este tipo de actuaciones. Estamos un poco perfilando a efectos de cuantificación y de recursos. La intensidad de muestreo es lo que iremos determinando, pero, como he dicho, no para limitar un poco la variabilidad en la intensidad o contenido de las inspecciones, ese alcance será determinado en la Subdirección General de Operadores.
No quiero extender más, simplemente que seáis conocedores de esta metodología, porque en las inspecciones se convoca pues, al responsable del proyecto, al instalador, a todos los agentes implicados. Bueno, y en último lugar, pues hago una mención a la Directiva de Eficiencia Energética en los edificios, una directiva que ha sido aprobada en el mes de abril, y lo que viene es un poco a integrar todas las modificaciones que tenía, que eran muy numerosas, de la anterior Directiva de Eficiencia Energética en los edificios, que databa del año 2010, incorporando además nuevos requisitos. Como síntesis, decir que estos requisitos, hay un capítulo en particular de esta Directiva de Eficiencia Energética, que es el artículo 13, que es el que se dedica a las instalaciones de los edificios. Y como resumen, aquí he hecho una pequeña tabla de obligaciones de control y monitorización de determinados parámetros del edificio, distinguiendo entre si los edificios son residenciales o no residenciales. Como síntesis, decir que los requisitos de instalación de equipos de medición y digitalización recaen fundamentalmente en edificios no residenciales, y para edificios residenciales las obligaciones aplican solo en el caso de que los edificios sean nuevos u objeto de renovación profunda. Así, por ejemplo, discurriendo un poco por el articulado, nos encontramos obligaciones de instalar dispositivos de autorregulación de la temperatura ambiente en diferentes espacios interiores, con carácter obligatorio para todo tipo de edificios residenciales o no residenciales, y en el caso de los nuevos, y en el caso de los existentes, si sustituyen los generadores de calor o refrigeración. En el caso de los dispositivos de medición y control para la calidad del aire interior, es obligatorio para los edificios no residenciales de cero emisiones, y será obligatorio para los edificios no residenciales objeto de renovaciones importantes. En el caso de los edificios residenciales es una opción que será a criterio del Estado miembro. Con respecto a sistemas de automatización y control para medidas de consumo de energía, evaluación de eficiencia energética, comunicación con instalaciones técnicas, etcétera, es una obligación para los edificios no residenciales. En el caso de aquellos que tengan potencia de las instalaciones superior a 290 kilovatios, es una obligación que ya tiene un límite finales de este año, y esto viene de una obligación, obviamente, de una regulación anterior, creo que es del año 2018-2020, es el reglamento de las de instalaciones térmicas de los edificios, que ya imponía una obligación similar. En el caso de edificios no residenciales con potencia superior a 70 kilovatios, el requisito tiene fecha de 31 de diciembre del año 2029. En el caso de los edificios residenciales se contempla la monitorización para medir la eficiencia energética de las instalaciones, optimización de la producción, almacenamiento y consumo de energía eléctrica, y la capacidad para reaccionar ante señales externas y ajustar el consumo de energía. Para los edificios nuevos residenciales, esta obligación se impone a partir del 29 de mayo del 2026, y para los existentes siempre que sean a partir de la misma fecha, pero solo si son objeto de renovaciones importantes. Y se pueden excluir en ambos casos viviendas unifamiliares si los costes de instalación son superiores a los beneficios. Como veis, incorporo alguna pequeña llamada con unas estrellitas. A lo largo de la directiva siempre hay que tener en cuenta que estas obligaciones se imponen siempre que sean técnica y económicamente viable. En el caso de los edificios residenciales se añade también la consideración de que sean funcionalmente viables.
En el caso del control automático de la iluminación, también hay obligaciones para los edificios no residenciales en función de la potencia instalada, con unas fechas diferentes, y también se mantiene las consideraciones que ya tenía desde el año 2018 la antigua directiva de la preparación para aplicaciones inteligentes en los edificios, una forma de evaluar la capacidad del edificio para adaptar su funcionamiento a las necesidades de sus ocupantes. Entre otras cosas, en lo relativo a la calidad ambiental interior y tener una red para mejorar la eficiencia energética y las prestaciones globales. Para lo que se espera un acto delegado a mediados del año 2017 y será de aplicación para los edificios no residenciales cuya potencia instalada de las instalaciones sea superior a los 290 kilovatios. Finalmente, bueno, pues un pequeño resumen de todas estas obligaciones del capítulo 13, puestas en una escala de tiempos, con un código de colores, aplicando el amarillo a los edificios residenciales y el azul a los no residenciales. Y con lo que yo termino esta parte y quedo abierta al posterior diálogo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Elena. Bueno, Finitel ha sido un agente muy activo en el reglamento de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, el 1/98, con el reglamento del año 2000. Todas las edificaciones desde el año 2000, nuestro colectivo ha sido pues uno de los motores de conseguir que en todas las obras, las empresas habilitadas para ello seamos los únicos que realmente podemos certificar ese tipo de instalaciones y en la evolución, que es un poco lo que tiene esta mesa de las infraestructuras, hace un año consensuado con el sector, junto con AMETIC, que pues doy paso ahora a la parte de la industria, hemos hecho un trabajo de todo el sector completo para que entendemos que la evolución de las infraestructuras y sobre todo el llamado edificio conectado, que ahora es servicios digitales, esté lo suficientemente amplio para que no haya nada en el sector que lo haga, ¿no? Ha pasado un año y bueno, pues nada, cedo la palabra a José Luis Fernández Carnero, que es el presidente de la comisión del grupo de trabajo de las infraestructuras digitales, y nadie mejor que él pues para hacer un poco la exposición del punto de vista que la industria junto con el sector de la instalación estamos totalmente alineados en este tema. Así que, José Luis, te cedo la palabra. Para cambiar. Sí, es verdad. Sí. Bueno, buenos días. Agradecer a Finitel, encantado de estar en esta maravillosa sala de la Secretaría de Estado. También gracias a la Secretaría de Estado. Bueno, esta mesa trata de la evolución de las infraestructuras y servicios digitales del edificio y yo, como veis, lo he titulado La transformación digital del sector inmobiliario. Ha dicho algo Elena que es muy importante, ¿no? Que España se ha adelantado, ¿no?, a las necesidades de las infraestructuras de Europa. Sin duda, no hay ningún país europeo que sepa y conozca más lo que son las infraestructuras de los edificios en todos los aspectos. Además, hay que decir una cosa, que la Ley General de Telecomunicaciones amplía el objeto de la ICT. Sabéis que la ICT eran infraestructuras de telecomunicaciones y ahora, después de la Ley del 22, de la Ley General de Telecomunicaciones, habla de infraestructuras de comunicaciones electrónicas, que por supuesto incluye a las telecomunicaciones, pero también los datos, ¿no? Bueno, pues este es el título y lo que se refería a Juan Carlos, el edificio monitorizado y conectado. Primero voy a hablar un poco de la ICT, ¿no? La ICT es un reglamento vivo. Somos únicos, envidiados sin duda, pero únicos en Europa con Portugal en tener una regulación específica para las infraestructuras de comunicaciones electrónicas hasta el 22 de telecomunicaciones electrónicas, ¿no? Y se desarrolla con verticales. Como sabéis, son reglamentos específicos desde el punto de vista técnico para servicios esenciales. Decía Juan Carlos
que el sector ha identificado un nuevo servicio esencial, que es la generación de datos para transformar, para digitalizar el sector inmobiliario y ayudar a alcanzar, es un poco el ODS de la humanidad, ¿no? Parece que es un poco excesivo esto de la humanidad, pero en el año 2015 se diseñaron unos objetivos para conseguir en el 2030, evidentemente lo que se trata es ir mejorando, y uno de ellos es lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles. Y en el caso de las ciudades tenemos muchísimo que decir. No sé si recordáis, pero llevamos, pues yo creo que 4 años, ¿no?, más o menos, postulando y ofreciendo de alguna manera a la Administración nuestro conocimiento, que no hay ninguna duda que es, vamos a nosotros, yo pertenezco a la Corporación Televes, no hay mejores soluciones desde el punto de vista de soluciones tecnológicas para la distribución de los servicios de telecomunicaciones en los edificios como las empresas españolas, sin lugar a duda, ¿no? Y esta propuesta del anexo sexto, que no voy a entrar en el detalle porque no tenemos tiempo, pero es una propuesta de todo el sector y es una propuesta de infraestructura tecnológica. Esto es muy importante, no es una tecnología, es una infraestructura tecnológica. Y se basa en un concepto simple de monitorización centralizada con conexión al exterior. ¿Y por qué es monitorización? Porque, evidentemente, si queremos digitalizar el sector inmobiliario, tenemos que tener datos. Recordar, y es de universal consenso, de hecho en España hay un Plan Digital 2025, que la economía, para que sea eficiente, se tiene que digitalizar. Bueno, pues el sector inmobiliario es un sector, desde el punto de vista económico, más que importante y no tiene datos de los edificios en este momento. Es verdad que hay una directiva que se va a transponer que puede enviar algún dato, pero de ninguna manera no hay un concepto de monitorización del edificio para mejorar el desarrollo económico. Y no está sujeto a una tecnología, ¿no? Puede evolucionar sin desgaste técnico ni tecnológico temporal. Esto es, he escuchado a gente que me dice, José Luis, esto es de hace 4 años. Aquí no hay tecnología, aquí hay una infraestructura conceptual. Y es una infraestructura abierta y conceptual que podrá concretarse en múltiples tecnologías. Hemos desarrollado dentro de AMETIC una norma, que es el anexo sexto, y en el anexo sexto, hablando de la tecnología del nodo IoT, dice que puede ser físico, virtual o combinación de ambos. Es decir, no hay ningún aspecto tecnológico definido en relación con el producto, sí con la infraestructura. Siguiendo con este recordatorio, ¿no?, de la presentación del anexo sexto, pues recordar que esto se ha presentado durante los 2 últimos años. Lo que pasa es que el dato, los datos y la información que genera este nodo IoT generados pasan a ocupar el centro de la gestión. Bueno, la economía se tiene que desarrollar con datos para que sea más eficiente. Esto ya digo que es de universal consenso. No solo para responder en tiempo real, que me dice la gente, bueno, está bien, ¿no? El dato, ocurre algo en el dato y responde a través de un actuador. Ese actuador no se proporciona con la infraestructura, se genera solamente el dato. El dato, en el futuro, su ventaja es que puede generar predicción. Y si se genera predicción, se puede evitar el problema, porque la inteligencia artificial lo que trata es que no se genere el problema. Se puede desarrollar la inteligencia artificial en el nodo IoT sin ningún problema. Y se tiene que incorporar al ICT, porque el artículo 55 de la Ley de Bases, de la Ley General de Telecomunicaciones, así lo impone. Además de cambiar el objeto de telecomunicaciones a comunicaciones electrónicas, dice que se tiene que integrar los datos para hacer sostenible el edificio a través del edificio monitorizado y connotado. Por tanto, está claro que esta inteligencia artificial, a través de este nodo IoT, convertirán a los edificios y las ciudades en unidades de convivencia sostenibles. Podemos alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible, no para las comunidades, porque en este mundo vivimos en ciudades, no hay otros mundos con comunidades y unidades de convivencia distintas, pero sí para los edificios y las ciudades. Otro recordatorio, ¿no?, porque ha sido 4 años de trabajo intenso en AMETIC. Vosotros habéis participado en este proyecto, sin duda, además de una manera intensa.
Esto es un concepto nuevo y español. Os he dicho de que España en infraestructura de telecomunicaciones en Europa, sin duda, es la número uno, en empresas, en tecnología, en soluciones. Cualquier cosa que penséis en relación con las infraestructuras, hay una empresa española que lo hace tan bien como la mejor empresa que pueda haber en cualquier país europeo y del mundo, ¿no? Pero es una tecnología y un nuevo concepto y español, porque esto de lo español siempre tiene una connotación negativa, ¿no? Ocurre, desgraciadamente, ¿eh? Pero en este caso es con todas las bendiciones. Primero, está redactado por representantes importantes del sector, entre ellos vosotros. Estaban todos, había proveedores de servicio, instaladores, fabricantes de tecnología, por supuesto los proyectistas, los colegios desde el principio, etcétera, etcétera. Está consolidado y respaldado por normas nacionales e internacionales. Esto no es una idea que se nos haya ocurrido y que no haya pasado por el filtro de la consolidación normativa. Hay 5 normas que soportan este concepto. Todos los sectores están beneficiados. Es verdad de que ha habido sectores que han demandado más características, más personalización. Siempre que se hace un trabajo de este tipo, se intenta conseguir el máximo de lo mínimo, es decir, se intenta conseguir que todos estemos de acuerdo y obtener ese todos estamos de acuerdo como redacción definitiva, ¿no? Y generando riqueza y valor con vocación de permanencia. Se trata de hacer infraestructuras para generar datos. El dato ha venido para quedarse y, por tanto, es una infraestructura que tendrá futuro hoy y dentro de 10 años. Y consensuado por todos. Es verdad que ha habido algunas organizaciones que hemos tenido menos interferencia porque en la primera reunión se ha dicho, oye, hay datos y son útiles, oye, estamos de acuerdo. Con alguna otra gente ha sido más difícil, insisto, 4 años para conseguir este consenso de todos, ¿no? Y presentado la Seteleco por toda la representación del sector. El presidente de AMETIC, el director general de Digitales, el decano del COITT, la decana del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones y el coordinador del Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Edificios, que, como ha dicho Juan Carlos, soy yo, ¿no? Y hoy estamos a la espera de la respuesta de la Seteleco. Ha habido una interferencia que yo creo que no es tal de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, que algo comentaré. Bien, resumir, ¿no? Y perdonar las mayúsculas, que son un poco agresivas, pero es que creo que es necesario, ¿no? Este concepto es de una infraestructura, no es una tecnología, ¿eh? Esto que hablan de que hay una técnica, una tecnología detrás, no, ¿eh? Es una infraestructura que lo que hace es monitorizar, ¿eh? No pongamos en duda de que puede ser un concepto que pueda ser superado tecnológicamente, no, ¿eh? Esto es una infraestructura que monitoriza para una mejor gestión, por supuesto, en el caso del edificio, y vigilancia de los edificios para alcanzar su sostenibilidad. Esta infraestructura se comunica con el exterior, ¿eh? Datos a disposición de quien lo necesite para transformar el sector inmobiliario, para digitalizar el sector inmobiliario. Os había comentado que la economía o se digitaliza o es ineficiente. Y abierta y con todas las posibilidades de evolución tecnológica. Todas, insisto, en la propia redacción del anexo sexto se pone que el nodo IoT puede ser físico, virtual o combinación de ambos. Y consensuada. Esto es, de verdad, yo tengo ya bastantes años y hemos intentado consensuar algo y nunca ha sido posible, salvo en esta ocasión, ¿eh? Y que puede ser implantada acorde a todas las necesidades. Puede ser, me han dicho, oye, José Luis, es excesivo, se puede hacer en plazos, se puede hacer, hay muchísimas posibilidades, está abierta a todas las posibilidades. Bueno, se habla y se comenta en la interferencia de la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios y el anexo sexto. Y permitirme que el objeto de la eficiencia, del Energy Performance Building Directive, o sea, de la EPBD, que es, ¿cómo se llama?, es reducir los problemas generados por los edificios en las ciudades. Esos problemas son de contaminación, lo que son las proporciones son enormes, el consumo de energía primaria, los gastos en el sistema de salud, no recuerdo, me parece que eran 130.000 millones cada año, esto está hecho por los alemanes, la pobreza energética y las muertes prematuras. Las cifras son espeluznantes debido a los edificios. Y por fin, ¿no?, hay alguien que ha dicho, vamos a digitalizarlos, ¿no?, para que, por lo menos en el tema de la energía, tengamos un dato. Y se basa en transformar los edificios desde el punto de vista energético.
No sé si conocéis lo que es el PCG, que es el potencial de calentamiento global, y lo que es la economía circular. Lo que se tiene que hacer es que los edificios tengan una economía circular controlada, es decir, que al final el coste-beneficio sea muy a favor del beneficio, ¿no? Y además asegurando instalaciones para los sistemas de movilidad sostenibles, con cargadores para los coches, etc. Incorporando sistemas de generación de energía propia y autónomos, basados fundamentalmente en la energía solar. Es verdad que se puede utilizar otras, pero la que se menciona en la directiva es la energía solar, ¿no? Y eliminando los sistemas de generación fósil, no podía ser de otra manera. Midiendo y vigilancia su eficiencia energética, fundamentalmente, como ha dicho Elena, para los edificios terciarios, los edificios públicos, ¿no? Y la calidad medioambiental en su interior, insisto, para los edificios públicos. Hubo muchos cambios en esta directiva, hubo 3 redacciones. Al principio, por supuesto, estaban los edificios de vivienda, como debería ser, ¿no? Y ahora solo se limita a los edificios. Bueno, supongo que en el año 27, que es cuando se va a hacer un acto delegado, pueden cambiar alguna cosa de estas. Y estableciendo procedimientos, no solo para los edificios nuevos, porque el problema lo generan todos los edificios, sino para renovar todos los edificios a través de lo que se denomina pasaporte del edificio, ¿no? Y tiene que transponerse el 28 del 4 del 2026. Resumiendo respecto a esta relación, ¿no? El anexo sexto proporciona una infraestructura de monitorización. Pueden monitorizar cualquier cosa y vigilancia, y no tiene relación con la PPD, por favor. La PPD lo que hace es medir un solo parámetro, que es la eficiencia energética, y en los edificios terciarios también la calidad medioambiental, pero relacionada con la generación de energía. Si se lee la directiva, está en este sentido. Salvo que este anexo sexto puede facilitar la transposición de la directiva si se quiere. Si no se quiere, por favor, no molestamos el proceso del anexo sexto, solo si se quiere, ya que proporciona un sistema de monitorización centralizado, con las ventajas que implica la centralización, porque puede establecer relaciones entre parámetros inconexos, en principio, que a través de las técnicas que hoy son comunes de inteligencia artificial pueden relacionarse. Y pone los datos a disposición de que los necesite para la ciudad, para la transformación del sector inmobiliario, para digitalizar el sector inmobiliario como un sector fundamental de la economía, ¿eh? Y, por supuesto, puede ejercer vigilancia, que tampoco se menciona en la Directiva de Eficiencia Energética. Y son objetivos diferentes, y ni afecta al Reglamento de Baja Tensión ni al Reglamento de Infraestructuras térmicas, porque son infraestructuras específicas. Resumiendo, España ha identificado un sistema de monitorización propio a añadir a la ICT para que no sea un elemento diferencial para todos los ciudadanos y para todos los edificios, y que está contemplado en la Ley General de Telecomunicaciones del año 22, en su artículo 55, y que sus datos no son cualquiera, es una norma de la OIT y son aquellos casos de uso que se pueden utilizar para conseguir la sostenibilidad. Estén a disposición de que los necesite edificio y ciudad para digitalizar el sector inmobiliario. Y el anexo sexto proporciona este sistema como vertical de la ICT, con todas las características de la vertical de la ICT. Los datos pertenecen a la comunidad, esto es muy importante, cosa que no se menciona, por supuesto, en la Directiva de Eficiencia Energética. Datos de la comunidad están consolidados con normas y consensuados con todo el sector, perfectamente definido e implantable desde ya. Y el sector está preparado, lo veremos en unas mesas posteriores, ¿no? Y su alcance es distinto al de la directiva. Y si se quiere, efectivamente puede ayudar. Y para finalizar, el anexo sexto en la ICT es una oportunidad de creación de riqueza y de incrementar la fortaleza del país. Eso comentaba Elena, de que nosotros somos especialmente relevantes y además nos miran como tal. Todos los informes que se han hecho en Europa desde el punto de vista de infraestructuras de edificio se identifica como una fortaleza la ICT, bueno, pues incrementar esa fortaleza de país. Respaldado por la Ley General de Telecomunicaciones, en su artículo 55, se han hecho reales decretos relacionados con la Ley General de Telecomunicaciones. Por favor, empezar por ¿no? El artículo 55, que es el edificio, los datos para su sostenibilidad. Y puede ayudar a la transposición, si se quiere, pero no es su objetivo. Su objetivo es digitalizar el sector inmobiliario.
Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Como siempre es un placer escucharte, porque mucha gente entiende que la evolución de la ICT es poner más tubos o más cables y no, y es algo bastante más después de que se escucha todo el trabajo que realmente ha tenido que liderar efectivamente durante 4 años con todos los agentes, ¿no? Yo me quedo con 3 pinceladas que ha dicho José Luis y muy importante un poco para la continuación de esta mesa, ¿no? Que es lo de la diferencia de la proposición del anexo al sexto es sensorización, monitorización. Una vez que ya se tienen los datos, aprovecharlos para que el edificio sea mucho más inteligente o sostenible, ¿no? y que vaya en beneficio realmente del propio edificio, pero que además aporta ese beneficio a la ciudad, ¿no? Esa manera de utilización de los datos con buen fin y para que sea realmente una comunidad mucho más sostenible, pues realmente nosotros entendemos que no le falta nada más que alguien le dé al botón para poder tenerlo. Y como ha dicho, al final, efectivamente, el sector está preparado. La industria lo tiene todo hecho. De hecho, ya algunos fabricantes, incluso integradores, ya hemos hecho algún experimento en algún sitio y lo que nos falta un poco es eso, la falta de regulación, ¿no? Que es el último push, que es el que necesitamos todos y que estamos deseando para ello. O sea que muchas gracias, José Luis. Efectivamente, ahora un poco viene la siguiente parte, ¿no? Pues el agente importante que son los proyectistas, ¿no? Los que realmente son los que tienen que diseñar la mejor solución utilizando todas las tecnologías y todo el equipamiento que la industria ofrece, y para eso tenemos a José Carlos Báez, el vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues yo lo que voy a hacer es complementar lo que ha comentado nuestra subdirectora y Ameti, José Luis Fernández Carnero, porque todo lo que han comentado ellos ahí está y es fundamental. Por parte de la subdirectora, que ha comentado un poco lo que es la agenda, la directiva europea, que ya marca qué es lo que tenemos que hacer, además a medio corto plazo, no es largo plazo, sino que ya nos está diciendo, como ha comentado Elena, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? En la parte de eficiencia energética, ahí hay unos objetivos que hay que cumplir. Por otro lado, comentar lo que dice José Luis, las bondades de nuestra norma, la ICT. La ICT que ha demostrado ya su éxito, como decía tanto Elena como José Luis, es una referencia europea. Nos están pidiendo a ver cómo lo hacemos nosotros. Ahí está el documento desde hace mucho tiempo, desde 2011, y todos, tanto instaladores como ingenieros, como la parte de fabricantes, todo el sector está convencido de las bondades de la ICT. ¿Qué es lo que necesitamos para precisamente cumplir con esta directiva y cumplir con los objetivos de eficiencia, de seguridad y de salubridad que marca tanto la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible como esta directiva, ¿no? La necesaria descarbonización del parque inmobiliario de la Unión. Es decir, estamos convencidos de que las ciudades son unos grandes consumidores de recursos y bueno, manteniendo un poco nuestro nivel de vida, tenemos que tratar de optimizar esos recursos que utilizamos, tanto energéticos, de todo tipo, como en la actividad diaria. Entonces, eso que para nosotros la ingeniería o los proyectistas, ¿qué supone? ¿Qué tenemos que hacer? Pues como decía José Luis también, nosotros tenemos que empezar a medir datos, los parámetros que nos indiquen no solo de eficiencia energética, sino datos de nivel de contaminación, parámetros que en definitiva puedan ser necesarios, ¿no? Para eso hay que medirlo. Ahora mismo nuestros edificios no saben, no tenemos sensores de ese tipo, ¿eh? Entonces necesitamos
colocar, instalar esos sensores y llevar esa información que envían los sensores a un receptor, un nodo, lo que nosotros llamamos el nodo IoT, que va a estar registrando, almacenando datos. Bueno, luego ese nodo también va a empezar a analizar, va a ser capaz de analizar, a lo mejor el nodo aquí o de forma remota, pero esos datos estarán a disposición de los analizadores para ser capaces de aportar valor añadido a esos datos. ¿Qué debemos hacer a partir de ahí? Bueno, pues eso es lo que necesitamos a nivel de ingeniería, dotar al edificio de sensores y monitorizar los datos, ¿vale? Eso significa, imaginaros, también canalizaciones y cables, como decía Juan Carlos, pero va mucho más allá. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos de cero? Pues no, ya tenemos nuestra ICT, que de hecho es una infraestructura, es una vertical, lo que le llamamos vertical, que lo que hace es, ahora mismo, pues lo que hace es suministrar servicios a los propietarios, ¿no? A los dueños propietarios de las viviendas. En este caso necesitamos que el edificio disponga de una infraestructura para sí mismo, sería una vertical para el edificio, y disponemos ya en la ICT disponemos de espacios, disponemos de canalizaciones, probablemente también hagan falta más canalizaciones, pero bueno, eso no es, digamos que a través de la ICT ya estamos acostumbrados a trabajar en ello, y no el resultado será mucho más eficiente porque se están aprovechando los espacios que dispone el edificio y las canalizaciones que ya hay se van añadiendo, y dispondremos también podremos instalar el acceso que necesitan los operadores, también estará ahí disponible para el edificio, y en definitiva, de una forma mucho más eficiente seremos capaces de hacer un trabajo eficiente y eficaz, como siempre, a través de la ICT. Hombre, obviamente la ICT, ¿qué necesita? Esa ampliación. Necesitamos ampliar esa ICT con el anexo 6 que hemos comentado, y el anexo 6 será capaz nuestra ICT de, aparte de prestar el servicio que ya presta a sus propietarios, pues recopilar la información de esos sensores en un equipo, en un nodo IoT, registrará, almacenará, y a partir de ahí la inteligencia que sea necesaria para utilizar esos datos. Como decía José Luis, los datos son de la comunidad de propietarios, pero también los datos van a ser muy útiles para el ayuntamiento, porque un edificio más otro edificio más otro edificio tendremos información, datos mucho más complejos y mucho más globalizados, que al ayuntamiento le permitirá saber en qué zonas se está consumiendo más, en qué zonas se puede mejorar y qué zonas están correctamente, ¿no? Entonces, se abre un mundo, no solo es para eficiencia energética, sino que una vez que esa infraestructura, os recuerdo por aquí en la presentación, es un sistema abierto e interoperable. Es decir, fijaros, Ametic, todos los fabricantes se han puesto de acuerdo para hacer esta ampliación, quiere decir que cualquier fabricante puede desarrollar la tecnología y aplicarla ahí. Es decir, sistema abierto e interoperable, y que no solo registrará los parámetros que a día de hoy tengamos claros, sino que en un futuro diremos, hoy necesitamos más parámetros. Vale, pues añadamos el sensor correspondiente, porque ya está todo preparado para que el edificio reciba esa información, ¿no? y la analice. Es decir, abrimos como una caja de Pandora donde con esa nueva ampliación de la ICT pueden entrar durante muchos años en un futuro, tendremos un edificio perfectamente preparado para ampliar, para mejorar, para hacerlo más sensible, por decirlo así. Al añadir sensores lo hacemos más sensible para muchos otros parámetros que puedan ir surgiendo en adelante. Así que añadamos una ampliación a una normativa que está demostrando a nivel europeo que funciona muy bien y que vosotros también estáis muy contentos en ese sentido, ¿no? Porque facilita mucho la labor, ¿no? El hecho, siempre lo digo, el hecho de que vayamos por un barrio nuevo y que no veamos un solo cable y que solo se vea apenas una antena arriba en la azotea, eso es muy importante, porque vamos por otras ciudades y no podemos decir lo mismo, ¿no?
tanto ciudades muy importantes que dice, bueno, pues esto no está bien hecho, ¿no? Nosotros lo haríamos mejor, pero bueno. Y bueno, también destacar con mi colega la necesidad, la importancia que tiene que este tipo de instalaciones se modelen a través de un proyecto técnico. Un proyecto técnico con un técnico titulado, si es de telecomunicaciones mejor, porque somos los que entendemos muy bien, ¿vale? Pero, bueno, el mercado, también un ingeniero industrial capacitado puede hacerlo sin ningún problema. No hay ningún problema en eso. Pero qué importante es que haya un proyecto técnico detrás, que no es solo un documento que, bueno, te dice cómo lo tienes que hacer. Bueno, para el instalador es muy importante que haya un documento que diga, así se hace, así se tiene que hacer, ¿no? El instalador cumple lo que dice en ese trabajo y ya está. Pero es que el proyecto técnico supone que hay una firma detrás. Entonces, la firma que hay detrás de un proyecto técnico significa que alguien dice, yo asumo la responsabilidad sobre ello. La administración, que ve un proyecto técnico firmado por un facultativo competente, dice, vale, me quedo tranquilo, esto va a seguir adelante, ¿vale? Y si hay algún problema, ya sabemos a quién acudir, ¿no? Al instalador no, el instalador lo único que hace es cumplir lo que diga ahí, pero si hay algún problema, que como sabéis, con el tema de las cosas que nos ocurren, muchas veces corriendo se busca quién es el responsable de esto. Bueno, pues es que lo asumimos, ¿no? Nosotros, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Pues imaginaros que se va a la televisión durante un partido del Real Madrid o del Barcelona. Enseguida los vecinos llaman corriendo al administrador, oye, ¿qué pasa? Que se nos ha ido un canal, ¿no? Lo hacemos también, que nunca ocurre eso, pero bueno, es importante que estamos ahí siempre a las... Bueno, pues ese proyecto técnico es importante para todos, para la administración, para la comunidad de propietarios, para el usuario final. Eso garantiza que todo va bien, todo va a ir bien, ¿no? Y eso es importante. Detrás hay una persona que asume la responsabilidad y todo el proceso también es importante, es decir, el proyecto, luego la dirección de obra que garantiza, o que asumimos ahora otra responsabilidad, el director se responsabiliza de que la instalación se ha realizado según el proyecto, y luego la certificación, que significa que se han tomado medidas y que todo está bien. Fijaros cómo todo el proceso es garantista, garantiza que el usuario final recibe todo en perfectas condiciones, ¿no? Por supuesto, para todo lo que es el tema de ampliación de la ICT de anexo 6, el proyecto técnico, fijaros cómo se complica todavía más, una serie de sensores, todos esos sensores que están en diversas partes del edificio tienen que entregar su información al registro central, al nodo IoT, todo eso se va a complicar. Pues para nosotros encantados, porque somos así de raros, nos gusta la complejidad, ¿no? O allí nos sentimos más cómodos, donde hay menos competencia. Pero esa complejidad requiere eso, un responsable, proyecto técnico, dirección de obra, etcétera, etcétera. Con eso garantizaremos que pues, los partidos de fútbol se vean sin ningún problema. Nunca hay fallos en la televisión. A veces tendríamos que hacer que falle un poquito más para que nos valoren. Y instaladores también, todo se hace perfectamente y es una garantía para el usuario final. Y nada más que decir, encantado de haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Hay un apunte muy importante de lo que has estado diciendo, ¿no? Que es, hay una firma, ¿no? Hay además un acompañamiento del director de la obra y una responsabilidad, ¿no? O sea que nosotros que somos los constructores, ¿no? de las infraestructuras y los mantenedores de las infraestructuras para que partidos de ese club o de cualquier otro club, ¿no? Realmente se puedan tener, pues a nosotros nos interesa eso, que una buena planificación, una buena instalación lleva a cabo un buen mantenimiento, que es de lo que también nuestro sector vive, no solamente los instaladores, sino también la industria, que tiene que seguir vendiendo cosas, ¿no? O sea que muy de agradecer y cedo la palabra
a Luis Miguel Chaminal, que es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. Gracias, Juan Carlos. Gracias por invitarme también a esta mesa. Y bueno, yo parto de una idea que creo que no hay Smart Cities si no hay edificios inteligentes. Podemos hablar lo que queramos de las calles, de los semáforos, pero realmente pasamos el 90-80% del tiempo dentro de un edificio. Hay que tener la capacidad y la posibilidad de diseñar todos aquellos dispositivos que sirvan para que la información que hay dentro del edificio sea utilizada pues, para mejorar lo que es la sostenibilidad, por supuesto. Leí por ahí que el 30% de la energía que se genera se acaba consumiendo en los edificios. Podemos estar hablando de mejorar cualquier tema relacionado con energía, pero vamos a realmente aquellos sitios donde realmente hay un consumo de energía y para poderlo monitorizar y además de monitorizar, pues mejorar y optimizar su consumo. En cuanto a las normativas, reglamentos, Europa, le tenemos a nivel de ingeniería y uno de los objetos que hay en la Ley General de Telecomunicaciones es promover la ingeniería, en el artículo 3 está puesto. Realmente la ingeniería española en relación a telecomunicaciones le lleva 25 años de diferencia a Europa. Europa saca ahora directivas en la que contempla las ICTs en los edificios. Nosotros lo hicimos en el 98. Creo que debemos de seguir manteniendo ese liderazgo en ingeniería en Europa. No nos debemos conformar con que sale un reglamento y decir vamos a cumplir ese reglamento. No, tenemos que seguir manteniendo ese diferencial, esa ventaja competitiva de ser quizá la mejor ingeniería de telecomunicaciones de toda Europa. Los mejores ingenieros de telecomunicaciones que hemos sabido ordenar y prever las necesidades de nuestra sociedad, debemos de seguir manteniendo ese liderazgo. No nos debemos conformar con lo que viene en un reglamento de Europa. Tenemos que ser más ambiciosos. Tenemos que ser los que abramos caminos, los que diseñemos aquellos dispositivos, aquellos sensores que ahora mismo no están diseñados y que den utilidad a los edificios. Y en esto pues entra lo del anexo 6 que has comentado. Es importante para toda la industria, para todo el sector, no solamente para la ingeniería, el seguir manteniendo ese liderazgo. Todo aquello que se desarrolle en España alrededor de los edificios será exportable a Europa. Y una razón por la que España es país líder en cobertura a los hogares es porque estaban ya preparados muchos de los edificios para recibir la fibra. Y eso es importante. Nos ha valido no solamente esa ingeniería que hace 25 años fuimos capaces de prever, nos ha servido para ser líderes en cobertura también. Y además, no solamente hemos hecho el trabajo, sino también hemos hecho el camino en cuanto a normativa. La normativa es necesaria para los ingenieros. La normativa y los reglamentos es nuestra materia prima, es con lo que trabajamos. Y eso es necesario y hay que dedicarle tiempo entre los dos colegios, tratar de elaborar y de prever todo aquello que se puede planificar para que luego sea más sencillo hacer la instalación. Si las cosas se planifican y se hacen ordenadas, se plasman en un proyecto, todo es muy sencillo. El hacer, eso lo podemos ver incluso hasta con los muebles de IKEA.
intentar montar un mueble de IKEA sin mirar las instrucciones. Bueno, pues es lo mismo que pasa llevado pues al nivel de la ingeniería. Para poder hacer una instalación de forma ordenada y que cumpla con la funcionalidad que se prevé, es necesaria esa fase de diseño que los ingenieros tenemos que hacer previamente. Y eso acorta los tiempos de la instalación, y también tenemos que ser capaces de acortar los tiempos de la tramitación. Los reglamentos, el desarrollo normativo de la Ley General de Telecomunicaciones es necesario porque se establecen ahí las normas y las reglas del juego para que luego se den las autorizaciones administrativas conforme a los documentos que se presentan. Y el proyecto, los proyectos, el diseño de eso que se presenta y que tiene que aprobar la Administración es esencial. Pero para eso se necesitan reglas del juego claras, se necesitan normativa clara. Y tenemos la suerte de que todo el sector estamos unidos para que todo esto salga adelante y se haga y se planifique. Por eso yo vuelvo a lo que comenté antes de ser ambiciosos. Nuestra ingeniería es líder en Europa y tenemos que ser proactivos para que siga siendo líder en Europa y aportar al resto de los países, pues lo que has comentado, Elena. Han visto lo que se ha hecho aquí de ICTs y seguro que todos lo van a copiar. Hagamos que en un futuro también copien todo aquello que llevemos a los edificios, tanto lo que es a nivel de sostenibilidad como a nivel de seguridad. Nada más. Bueno, pues muchas gracias, Luis Miguel. Efectivamente, Europa es muy variopinta para unas cosas y para otras. En el mundo audiovisual nos pasa exactamente igual, ¿no? La gente, ahí tenemos los servicios de telecomunicaciones en una zona de Europa vienen por el cable, otros vienen por el satélite, otros vienen por wireless, ¿no? Y otros vienen por broadcast, ¿no? Que me ha gustado cuando José Carlos ha dicho que lo único que se veía era la antena, ¿no? Todavía hay discusiones en algunos sitios, ¿no? ¿Y para qué vamos a poner la antena, ¿no? Y casos como lo que ha ocurrido en desgracias como la que hemos vivido hace poco es cuando te das cuenta que el broadcast es infinitamente importante y no por ello excluyente de otros servicios de telecomunicaciones en los edificios, ¿no? O sea que por eso, efectivamente, lo que ha hecho Luis Miguel, ¿no? Si ya se contaban los proyectos desde el año 98, cuando se aprobó el /198 en febrero, pues ¿por qué todavía sigue estando en la calle, que se sigue cuestionando que también hay que montar una antena de captación de servicios, ¿no? Y no se dice en muchos sitios que las infraestructuras también de banda ancha no solamente vienen por fibra, que hay otras tecnologías que están en el mercado y que en la ICT vienen contempladas. Entonces, por eso, yo me acuerdo cuando en el año 2000 estábamos discutiendo, pues eso, en los ayuntamientos, bueno, en los arquitectos, que por eso doy pie un poco a la siguiente ponencia, era que, pero ¿cómo tantos tubos, no? Si esto parece una instalación de fontanería y luego lo dejáis vacíos, ¿no? Luego, afortunadamente, esas canalizaciones, muchas de ellas se llenan y para eso también los proyectistas tienen que dejar capacidad suficiente para nuevos servicios de telecomunicaciones. Entonces, bueno, agradecer desde luego que si los proyectistas, los instaladores no podríamos cometer nuestro trabajo y nuestro mantenimiento de servicios, y doy pie, en este sentido ya, al siguiente ponente, agradecer a Daniel Monfort, que es el gerente del Consejo Superior de los Colegios Arquitectos de España, a esta mesa. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Dirección General y a la Secretaría, así como a Fenitel, la iniciativa de generar estas jornadas y de invitarnos. Porque además, bueno, viendo el programa, la verdad es que no es el de ayer, que era como muy específico, pero el de hoy está como muy ordenado para ir llegando creo que a conclusiones interesantes. La intervención nuestra la queríamos establecer en
en tres patas, ¿no? Además, yo creo que va muy en la línea de lo que se ha dicho en la mesa. Es decir, de dónde venimos, dónde estamos ahora mismo y cuál es la previsión o la visión a largo plazo que tenemos desde el Consejo Superior. El de dónde venimos, yo creo que se ha dejado aquí bien claramente expuesto. Es decir, la ICT fue una norma que cuando entra en el sector de la arquitectura y la construcción, sí que es verdad, como decía Juan Carlos, que a los arquitectos nos resultaba de alguna manera chocante. Es decir, vienen aquí a llenar todo esto de cacharrería, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de instalaciones. Es decir, todo esto, ¿qué visión tiene? Sí que es verdad que, yo creo que ha quedado bien expuesto y bien claro, ya no solo por lo que se ha dicho en la mesa, sino por la experiencia en obra y en edificación, que realmente había una visión estratégica a largo plazo de la necesidad de establecer esas infraestructuras en los edificios con una visión de a dónde íbamos, ¿no? Una visión que a lo mejor en aquel momento no era tan clara, pero que sí que además era una norma que era clara, era definida, se entendía lo que había que hacer y cuáles eran las necesidades. Y además venía de la mano de los ingenieros de telecomunicaciones, que por lo menos para los arquitectos es, y debo decir aquí en esta mesa, una garantía de profesionales que trabajan también. Me quedo un poco con las palabras también de José Carlos, en lo que se refiere a que entendemos que además los ingenieros de telecomunicaciones conocéis la importancia de la firma, de la responsabilidad, de lo que supone la puesta en obra y el desarrollo de acciones en el conjunto de la edificación. Y además es importante no solo el técnico competente, el técnico que sabe lo que está haciendo y la responsabilidad que asume, sino la coordinación y elaboración del conjunto del desarrollo del proyecto, desde el estadio del proyecto básico hasta el proyecto de ejecución y luego la dirección facultativa de las obras, sino también luego cuando ya acaba todo, finalizamos las obras y entonces, pues llega efectivamente ese mantenimiento del que hablábamos antes, que es tan importante y que conviene que tengamos proyectos válidos, proyectos bien hechos, proyectos que realmente podemos consultar en el largo plazo, precisamente para dar un servicio al usuario final. Es decir, no olvidemos que efectivamente los edificios tienen que ser, como decían antes, y se dicen muchas normativas, eficientes, seguros, saludables y sostenibles, ¿no? Esa seguridad para las personas, que es tan importante en las directivas europeas, viene de la garantía de que hay unos técnicos detrás de todo el conjunto de proyectos, con lo cual, para nosotros, el hecho de que haya unos ingenieros de telecomunicaciones detrás de todos estos proyectos, pues es una garantía. En ese sentido, digo, ¿de dónde venimos? Una norma que ha funcionado bien, que claramente es conocida y que además ha dado un buen fruto, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Sí que es verdad que en el Consejo Superior los arquitectos, en colaboración con los colegios de arquitectos, hemos tenido siempre claro la importancia del dato. Es decir, de lo que se habla ahora, venimos trabajando en ello ya desde hace tiempo. No solo en el dato del edificio, sino en el dato a nivel, se hablaba antes del sector inmobiliario, pero el sector inmobiliario es muy amplio, ¿no? Tenemos la construcción, tenemos arquitectura, tenemos urbanismo. Entonces, la importancia del dato, por ejemplo, a nivel global, nosotros en el año 2022, junto con la Unión Internacional de Arquitectos, desarrollamos el Foro de Madrid de Affordable Housing Activation, que era las necesidades o qué datos, qué información necesitábamos para superar las 6 barreras que se habían identificado a nivel global para hacer una vivienda asequible, ¿vale? En ese sentido, desarrollamos una herramienta que además está dentro de la política del Open Data, es decir, que está disponible para cualquier ciudadano, para cualquier institución, donde incluimos 4.000 indicadores de más de 200 países relativos a vivienda, renta, urbanismo, va por año y permite además identificar o por lo menos medir. Es decir, lo que no vamos a si no medimos, no vamos a ser capaces de obtener conclusiones o por lo menos tomar una toma de decisiones que realmente vaya en la línea de lo que realmente necesitamos. De ese nivel global hemos pasado a un nivel más territorial, es decir, si bien es cierto que ahora mismo los colegios de arquitectos pueden definir con un margen de un mes, es decir, conocemos a nivel de código postal qué es lo que se va a construir en cualquier lugar de España. Es decir, entendemos que esa es una información útil, es decir, dentro del sector inmobiliario sí que se está trabajando en ese valor del dato en el medio y en el largo plazo. Ya a escala más local en el edificio, sí que desde hace unos años el conjunto del sector se está pasando al BIM, es decir, la digitalización de los modelos precisamente para incorporar una mayor información de proyectos como son todo el tema de ingeniería de datos y además la necesidad de, a través de la EPBD, como primer paso,
para entender el edificio como un punto de captación del dato, es decir, como se decía antes, un nodo IoT. Ahora bien, ¿qué problemas nos vamos a encontrar a futuro? Pues a futuro nos vamos a encontrar los problemas de la gobernanza del dato. Se dice que el dato será de las comunidades de propietarios. Bueno, yo eso se lo dejo a Ricardo cuando le toca hablar. Es decir, la utilidad que tiene el dato, es decir, tenemos que ser conscientes también de qué queremos medir. Es decir, que tengamos también esa visión a largo plazo para decir, bueno, qué cosas qué vamos a empezar a monitorizar. Hablamos siempre de energía, de eficiencia térmica, de eficiencia en las instalaciones, de renovación de la calidad del aire, pero hay de iluminación, dependiendo del tipo de edificio, pero debemos de ser conscientes y tener la visión estratégica a largo plazo para saber qué tipo de información vamos a necesitar. Como decía antes, creo que ha sido José Luis, alguna intervención más, se han utilizado datos de porcentajes, ¿no?, que además creo que proceden todas del Observatorio 2030 del Consejo, con lo cual estamos contentos porque parece que la información que damos pues, se utiliza. Pero sí que es verdad que el 80% del tiempo que utilizamos lo desarrollamos en hogares, ¿no?, en edificios, en espacios construidos. Entonces, tenemos que ser también conscientes de que el dato como tal, pues sirve o sirve de poco, pero el dato sí que sirve cuando somos capaces de cruzarlo con mayor información. Es decir, si a futuro vamos a ser capaces de tener la información del edificio, de la vivienda, del edificio público, del edificio terciario, que eso también creo que es importante por lo que ha dicho también la subdirectora general, en el sentido de que el residencial ha ido cumpliendo. El residencial privado ha ido haciendo las tareas y está bueno, pues con todas esas infraestructuras y con toda esa información. Ahora tenemos que ver también qué pasa con otros edificios que se han ido quedando atrás y que también necesitamos que aporten esa información, ¿no? Pero que seamos capaces de cruzar esa información, a lo mejor con los nodos 5G, que a nivel de urbanismo se van a incorporar a la ciudad, y ver si efectivamente toda esa información se puede poner al servicio del ciudadano o de las administraciones públicas, precisamente como se hace en otros países como Estados Unidos, donde utilizando esa información, pues se ayuda con casos reales y casos de éxito en la mejora de los servicios públicos o las infraestructuras diarias del servicio del ciudadano, ¿vale? Por ejemplo, el servicio de recogida de basuras, el servicio de suministro, el servicio de atención a los retailers o los servicios de mantenimiento del conjunto de las infraestructuras urbanas. Entonces, bueno, simplemente por finalizar, que efectivamente seamos capaces de entender la complejidad de lo que viene, que sepamos que todo el tema del dato evidentemente ha venido para quedarse, es decir, toda esa información, efectivamente, como se ha dicho antes, no solo hay que almacenarla, porque almacenada no sirve para nada, tienen que entrar los data scientists, tienen que entrar los data analysts, tienen que entrar la inteligencia artificial y los modelos de machine learning para ver que efectivamente a dónde queremos ir. Y es eso lo que de alguna manera, aunque sea pronto, pues entendemos que tenemos que enfocar para que a futuro seamos capaces de poder utilizar esa información, pero que hayamos sido capaces previamente de ver que a través de los edificios podemos captar y recoger una información que puede ser clave para la sociedad de los años que vienen. Gracias. Pues muchas gracias, Daniel. No solamente los titulados competentes también firman, los instaladores también firmamos los boletines y los protocolos de pruebas de nuestras instalaciones, no solamente en la instalación, sino también cuando hay modificaciones sustanciales que también va en la línea del mantenimiento, ¿no? Y además no solamente somos instaladores, somos integradores, lo que quiere decir que damos muchas soluciones al cliente final, que muchas están relacionadas a los edificios también con accesibilidad, que no solamente son accesibilidad física, sino que también son tecnologías de accesibilidad que también le ayuda a los ciudadanos y a la sostenibilidad del edificio. O sea que muchas gracias. Y bueno, aunque andamos muy apretados de tiempo, no menos importante presentar a la última parte, el último eslabón, al que efectivamente le llaman cuando el fútbol no funciona o cuando hay algún episodio importante de no sé qué, y es un placer poder tener a un representante, como en este caso Ricardo Pulido, que es el vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General de los Colegios de Administradores de Fincas de España.
Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias a la subdirectora por invitarnos y también a Fenitel, encantado. Y no solo me llaman por el fútbol, me llaman por todo, ¿no? Nos llaman a los administradores de fincas, siempre tenemos la culpa, ¿no? Pero yo quiero que veáis o que se vea aquí cómo ha evolucionado la mesa, ¿no? Yo he estado atento a todas las intervenciones y al final, ¿quién está? El administrador, el que está más cerca de la sociedad. Habéis pedido el dato, habéis dicho de la comunidad de propietarios. ¿Quién está con la comunidad de propietarios? Nosotros somos los que tenemos la información o el poder acceder, ¿no? Yo creo que en esta sociedad española, con todo lo que se ha avanzado a nivel de la previsión y la estrategia a nivel de telecomunicaciones, que puede ser interesante y es muy interesante y vale de cara a otros países de la Unión Europea, lo que tenemos es que agarrar y no soltar a la comunidad de propietarios. Hay que ir a la comunidad de propietarios a pedir esa información y todo lo que estáis haciendo vosotros de empresarios, de instaladores, de proyectistas, de proyectos, es el que tiene el dato, es la comunidad de propietarios. Pero la comunidad de propietarios, ¿para qué se le utiliza? Aparte, a mí, como administrador de fincas, para llevarnos para el fútbol y para la bajante, que se ha roto, ¿para qué se nos utiliza? Se habilitó el tema de que las comunidades de propietarios tenían que justificar el IVA de operaciones de más de 3.000 euros, como hacen todas las empresas. Bien, pues Hacienda nos llama continuamente para embargarnos cuentas de proveedores que trabajan en las comunidades de propietarios. Nos utiliza con esa información que nos parece muy interesante. Nos hacen el tema de la eficiencia energética, los el proyecto 3, el proyecto 5 de los fondos Next Generation. Nos volvimos locos algunos administradores intentando persuadir a las comunidades de propietarios que era el momento ideal para hacer una eficiencia energética en el edificio. Yo tengo 6 proyectos presentados con un arquitecto y un aparejador que se ha gastado la comunidad de propietarios un dinero en ello y llevamos un año pendiente de contestación de esa subvención. Quiero decir que cuando a las comunidades de propietarios se le proponen cosas y está subvencionado, si no le das la contestación o no le das la ayuda que le dices y se dilata en el tiempo, todo lo que le digas después va en contra de aquellos que, como puedo ser yo, proponemos y somos proactivos para ayudar a las comunidades de propietarios con estas ideas. ¿A dónde quiero ir? Quiero ir que las comunidades de propietarios no es una empresa, no tiene un fin económico, sino que la comunidad de propietarios es simplemente donde residimos y tenemos unas infraestructuras comunes que es donde las tenemos que mantener y todos los propietarios y propietarias quieren que esas infraestructuras sean las mejores posibles. Pero tiene un coste, porque estamos hablando de edificios nuevos, que lo tienen todos, solo hay una antena en un barrio nuevo, pero yo trabajo en Alcalá de Henares, venir a Alcalá de Henares, y hay barrios de los años 60, de los años 70, que están totalmente sin posibilidad de meter la infraestructura que deseamos y está por todas las fachadas la fibra y todos los cables, ¿no? Entonces, cuanto más se mime, y hablo a Elena, en este caso como gobierno o como secretaria, cuanto más se mime a las comunidades de propietarios, más información vais a tener. Yo contabilizo las comunidades de propietarios que llevo y tengo toda esa información que habéis pedido. Yo la tengo. Yo tengo todos los consumos que pasan de agua, todos los consumos que pasan de electricidad, todas las facturas que se gastan de mantenimientos de electricidad, pero el foco no se pone en que podemos ayudar a la comunidad, que sea un ten con ten. ¿Qué puedo dar a la comunidad? Yo siempre he dicho que como la comunidad de propietarios no es un ente que va con un tema lucrativo, sino simplemente para residir, cuando vas a pedir un préstamo para hacer una rehabilitación completa o alta, resulta que el tipo de interés que te ponen los bancos, estamos al 5,7, casi igual que una empresa, o incluso si es una empresa más fuerte, mucho mejor, mucho menor. Eso es lo que no se entiende, y yo públicamente aquí, agradeciendo esta mesa, digo que a la comunidad, para que genere todo lo que estáis diciendo del nodo, que esto yo me he quedado con ello y de hecho en el Consejo estamos trabajando en una plataforma Conecta que yo creo que va a encantar a conectar con esto del nodo que decís de poner las comunidades de propietarios, es meter toda esa información y todos esos datos, pero con un fin, no con una empresa que se lleve la información. Es lo que tenemos que ver. Si va a la ciudadanía o va al Estado o al municipio para que sepa, fenómeno, pero vamos a articularlo. El anexo 6 que se estaba comentando por parte de José Luis, a lo mejor tiene que poner algo también de las comunidades de propietarios, que esa información de las comunidades de propietarios sea y que se le diga y que se haga pedagogía a los propietarios que, oye, lo que vamos a coger lo vamos a utilizar en beneficio no del país,
eso en general, pero de lo local, del ayuntamiento, del municipio, de la ciudad. Esa información realmente la tenemos, lo que pasa es que no os fijáis. No se fija en esto. Entonces, los administradores somos 15.000 administradores en España, colegiados, y administramos 22 millones de personas. Nosotros somos gestores de la sociedad. Yo muchas veces digo, nosotros sí que somos gestores de la sociedad, pero no de un partido político, no de un grupo municipal, no de un campo de fútbol, no, de toda la sociedad. Profesionales, jubilados, estudiantes, todo. Entonces, nosotros también, como hablaba José Carlos, se nos tiene ahí un poco a los administradores de fincas la profesión, ¿no? Bueno, le llamo para el fútbol, ¿no? Hay mucho más porque la profesión de administrador de fincas ha evolucionado mucho. Nos pedís cada vez a las comunidades de propietarios más. Tenemos la coordinación de actividades empresariales. Eso es una locura para las comunidades de propietarios, pues lo estamos implantando. La Ley Orgánica de Protección de Datos, tenemos el certificado digital, tenemos todo lo que se legisla, el tema de las revisiones eléctricas de baja tensión. Ahora estamos haciendo revisión de baja tensión y no sabemos por dónde meter los cables. Tenemos que hacer una roza grande en edificios malos porque no hay, excepto en aquellos que habéis previsto con muy buen criterio la estrategia a futuro. Es que de eso se trata. Pero si no lo hacemos valer con datos, de nada vale. Nos quedamos ahí. Entonces, contar con nosotros, con los administradores, y sobre todo, nosotros lo que queremos es dar esa información, compartirla. Y es mucho más cómodo. Yo tuve una reunión con el IDAE y le pregunté cuando estábamos con la fotovoltaica, que se dice la fotovoltaica, no sabéis la burocracia horrorosa que es para poner unas placas fotovoltaicas en un edificio de comunidad de propietarios y que se beneficien todo. Es totalmente rígido. Es totalmente, tienes que pedir todos los CUPs de todos los propietarios, tienes que firmar todos los propietarios, al final te desanimes aunque estés convencido de ello, ¿de acuerdo? Y digo, estuve en el IDAE hablando y no tenían los datos de la fotovoltaica que se genera en España, porque eso viene por las distribuidoras, ¿de acuerdo? Pues nosotros tenemos esa información, podemos tener esa información. Nosotros, cuando digo nosotros, somos como el interlocutor de la comunidad de propietarios. Pero a la comunidad de propietarios la que hay que mirar, porque aquí no hay ninguna comunidad de propietarios. Vosotros sí sois empresarios, vosotros sí sois de un colegio, somos de un colegio. Pero el que está ahí, el que al final tiene que cumplir las obligaciones, nunca está en ninguna mesa. Nunca. Y siempre es el que tiene que pagar, siempre es el que tiene que actualizar, siempre es el que tiene que hacer todo. Y está bien, porque, por ejemplo, ha salido ahora lo de la ITC de los ascensores en julio y es muy interesante porque es seguridad para la comunidad de propietarios. Pero hay que hacer pedagogía, no todo que vaya a Capona y a las comunidades de propietarios, porque ellos no se pueden defender. ¿De acuerdo? Y aunque me habéis dejado para el final, lo tenía que decir. Lo tenía que decir y os tenía que comentar que estamos ahí y que si no hacemos piña, por mucho que se trabaje en 4 años en el anexo 6, no va a salir porque los datos los tenemos nosotros, las comunidades de propietarios. Hay que ir a las comunidades de propietarios, pero no de una forma desde las instituciones. Elena, yo aquí estoy encantado de hacer esta reunión. Yo las reuniones las hago en un portal de 6 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Pensad de dónde nacen los acuerdos. Los acuerdos nacen de no estar aquí sentados como estamos tan a gusto. Nacen de a las 8 de la tarde, cuando estamos todos cansadísimos y que nos viene una normativa de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento, que tenemos que hacer esto. Pues el administrador se lleva el golpe siempre, ¿no? Pero como tenemos esa vocación de darle el servicio público y somos gestores de la sociedad, queremos ayudar. Queremos ayudar. Y queremos poner en común. Yo cogí esta profesión porque en el colegio jugaba bien al fútbol y era un poco líder. Luego ya vi que no era líder ni nada de fútbol, era muy malo. Pero sí me gusta ayudar a la gente. Y en las comunidades de propietarios que las reuniones, ya sabéis cómo son las reuniones de propietarios, cuando ves que ayudas y que tomas un consenso y que hablan y hay un debate, da gusto. Da gusto. Pero tenemos que ayudarles desde las administraciones, desde los instaladores y tal. Y eso que habéis dicho, que en abierto, que hay el nodo este que se quiere plantear en abierto, es importantísimo, porque la competencia luego de que si me voy, cuando pasó con los repartidores de costes de energía, que si eran unos abiertos y otros cerrados, al final todo eso diluye la decisión. Y os doy un dato más. Yo en una comunidad de propietarios, para que veáis el problema con lo que nos encontramos. Me están machacando, pero termina. Bueno, que sepan y quien te esté machacando que escuche esto. Sí.
El problema que tenemos es que cuando monitorizamos una sala de calderas, yo he monitorizado con una empresa una sala de calderas con una máquina que está detectando continuamente como cuando arranca la caldera de agua caliente y de calefacción. 246 viviendas, ¿de acuerdo? Y me han dicho, es una máquina que está aprovechando, cada vez que está funcionando está cogiendo. Y cuando antes poníamos la calefacción había un mantenedor que hacía ¡pap! A la una lo ponía. El calentar a la una calefacción de 246, 7 edificios, pegaba un petardazo muy grande, o sea, gastaba mucho consumo. Esta máquina lo que hace es ir calentando poco a poco para minorar el tema de energía. Pero tenemos luego la transición. Hay empresas que se adaptan a estos nuevos cambios y hay empresas que no se adaptan a estos nuevos cambios, el mantenedor, digo. Y tenemos una lucha tremenda. Entonces, todo esto, pensar que las comunidades de propietarios, que se habla muy de soslayo, es a quien hay que poner el foco. Y diría más, el tema del IVA en las comunidades de propietarios, que va directamente, tendrían que reducirlo no solo en la rehabilitación, el 10%, sino en todos los conceptos, porque no es una empresa y no se entiende. Ya sé que no me vas a llamar más, Juan Carlos. No, yo te voy a llevar todas las veces. Que decirlo, y a todo el colectivo, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, desde luego, a todos los colegios, que yo creo que estamos en toda la cadena de valor de lo que hay. Efectivamente, el dato va a ser un dato a tiempo real. Estamos hablando de dato a tiempo real, que las Smart City, como ha dicho Luis Miguel, tienen que estar conectadas con los edificios de alguna manera para que realmente exista la digitalización completa en toda la cadena. Los instaladores somos conscientes de los sufridores que sois los administradores de fincas, pero somos aliados. Pues, debemos estar ahí para ayudaros, y el resto de los colectivos de los colegiados deberíamos entre todos hacer más fácil lo que es las soluciones de los problemas que hay en las comunidades. O sea que, una cosita, simplemente te voy a interrumpir para que te regañen más. Sí. Simplemente que se me olvida el tema del certificado digital. Yo es un tema que lo hago aquí públicamente. El certificado digital sirve para las empresas y los particulares que lo tengan comunicarse con la administración pública. ¿Por qué no cogemos el certificado digital para comunicarnos entre empresarios? Si es un elemento que funciona, ¿por qué tenemos que meter diferentes ampliaciones o aplicaciones tal? El certificado, si me valida con Hacienda, que es Hacienda, ¿por qué no lo hacemos a nivel de digitalización entre empresarios? Sería mucho más fácil. Perdona. Pues como me están dando toñejas en el móvil constantemente, yo desde luego agradeceros a todos. No quiero quitar tiempo a la siguiente mesa, que luego me dan en las orejas en todos los sitios. Creo que era una mesa muy importante. Desde luego el sector está esperando y no encontramos a nadie que esté en contra de la evolución de las infraestructuras de telecomunicaciones, donde el anexo sexto entendemos que es la base fundamental del beneficio para el edificio, y no solamente el edificio, sino para las ciudades y para todos nosotros. Así que muchas gracias, y no queda tiempo para ninguna pregunta, que alguno, ya lo siento, pero estamos fuera de tiempo. ¿Vale? Y muchas gracias a todos.